Y hoy día nos toca el tema Cristo sana. Cuando en nuestro logo presentamos Cristo nuestro Salvador, se ve reflejada en esa jarra que ustedes ven ahí en la pantalla. La jarra representa un envase que contiene aceite con el cual se ungía a los enfermos para la sanidad que viene solo mediante la obediencia a la palabra de Dios. Cuando vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de la sanidad, vamos a encontrarnos con algunas interrogantes y al mismo tiempo algunas promesas que son para ahora. Vamos a estar primero definiendo lo que es sanidad y luego vamos a estar viendo algunos estudios, algunos textos de la palabra de Dios para que esos textos nos alumbren más de lo que podemos entender acerca de esta definición. La definición de santidad es el poder sobrenatural de Dios infundido en los cuerpos humanos, renovando sus fuerzas y reemplazando la debilidad del cuerpo humano por la vida y poder de Dios. Es decir, la sanidad tiene que ver con la manifestación del poder de Dios en nuestro cuerpo, haciendo que esa área enferma en nuestro cuerpo desaparezca y volvamos a la salud física. Si lo queremos leer en la Biblia, la definición que está ahí en la pantalla, Romanos 8:11 diría lo siguiente: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo aquí en Romanos? Que si tú como creyente tienes el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo que habita en ti desde el momento en que recibiste a Cristo como Señor y Salvador, dice, ese Espíritu es capaz de vivificar tu cuerpo mortal, de modo de que cuando enfrentes alguna enfermedad es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el que puede obrar sanidad en tu cuerpo físico. Por eso la sanidad no está fundada en el razonamiento del hombre ni en el testimonio de aquellos que han sido sanados, sino en la palabra de Dios. La sanidad no tiene nada que ver con algún show que muchas veces vemos en los canales de televisión. La sanidad no tiene que ver exclusivamente con un hombre, con una mujer que de pronto Dios lo usa solamente para ese ministerio. La sanidad va de la mano con la voluntad de Dios. Y la sanidad divina es parte de la obra redentora del Señor Jesucristo. La sanidad divina llega hacia nosotros por la vida de Jesucristo que resucitó de los muertos, como dice el texto que acabamos de leer. Ahora, esta sanidad que Dios quiere obrar en tu cuerpo y que Dios está obrando en muchas personas es la obra del Espíritu Santo vivificando nuestro cuerpo mortal. Es decir, esta sanidad no viene por el esfuerzo del hombre o por la obra del hombre, sino viene por la manifestación directa del poder del Espíritu Santo. Nos viene por la fe, aunque la fe no es la que sana, sino la fe es el medio por el cual Dios obra. Y la fe está depositada en la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios y la promesa de Dios la que te lleva a entender que Dios quiere sanar. Ahora, la sanidad divina es una manifestación de gracia que Dios trabaja y Dios bendice a algunas personas con el propósito de manifestar su poder y de su pronto regreso. Es decir, la sanidad también nos habla del retorno del Señor Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de sanidad, muchas veces vienen a nuestra mente a personas que de pronto levantan su mano, oran, reprenden y la gente cae al suelo, la gente de pronto hace algunas manifestaciones físicas y nosotros entendemos y creemos y quizá hemos aprendido un tanto incorrectamente que eso es sanidad y eso es poder de Dios. Ya que las grandes manifestaciones de estos expositores de la sanidad física a través de los medios de comunicación nos han hecho creer que Dios sana solamente de esa manera. Y cuando vemos la escritura nos damos cuenta que la manera de sanar de Dios es diversa, porque Dios no está encasillado a una forma, sino por el contrario, Él hace y mueve su poder sanador como Él quiere.
Ahora, un pastor, un entendido en cuanto a las escrituras, dijo esto acerca de la sanidad. Miren, existe una diferencia que tenemos con los pentecostales y neopentecostales. Y es que nosotros, los aliancistas, tenemos una cierta teología del sufrimiento. Cuando solo tienes una teología de poder, puedes atreverte a orar por sanidad, mas si no sucede nada, es probable que termines frustrado. Pero cuando tienes una teología de poder sumada a una teología del sufrimiento, puedes comprender en parte por qué el Padre soberanamente permite ciertas circunstancias difíciles de asumir. Entonces puedes seguir creyendo y anhelando vivir en el poder de Dios sin necesidad de frustrarte. ¿Qué es lo que está diciendo este siervo? Él está diciendo de que la sanidad de parte de Dios va acompañada en nosotros de la Alianza Cristiana y Misionera de una teología del sufrimiento. ¿Qué significa esto? De que nosotros creemos que Dios sana. Nosotros creemos que Dios tiene poder para sanar. Sin embargo, también nosotros creemos que uno se puede morir por alguna enfermedad. Y esto no significa que te falte fe o te falte conocimiento en la palabra de Dios. De modo que cuando tú crees que Dios está obligado a sanarte y no te sana, te frustras. De pronto vas a un canal de televisión, vas a una iglesia, vas a otra iglesia, vas a otra iglesia y cada uno te enseña una manera cómo obtener tu sanidad, y de pronto como no ocurre nada, o bien te autoculpas diciendo me falta fe, necesito orar más, necesito ayunar más y te frustra de tal manera de que buscas por todo lo medio hacer algo para obtener tu sanidad. Sin embargo, ¿qué si Dios quiere usar esa enfermedad, para que tú vayas a su presencia? Por eso es bueno recordar cómo es que Dios obró a través de Jesús y cómo es que la Biblia nos habla de las sanidades de Jesús. Miren, en Mateo, capítulo 7, versículo 28 al 29 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este texto es el último versículo del capítulo 7 de Mateo. Si nosotros agarramos en el contexto de este capítulo, vamos a ver de que Jesús empieza su ministerio enseñando las verdades que el discípulo debe saber y entender para agradar a Dios. Y lo denominamos el sermón de la montaña, el sermón del monte, donde desarrolla la bienaventuranza y las reglas que los discípulos debemos seguir. Y cuando termina él de dar esta enseñanza, cuando Jesús termina el sermón del monte, dice que la gente se admiraba de lo que él estaba enseñando porque había algo diferente en Jesús. Él no enseñaba como los escribas, sino que cuando él enseñaba había algo que ellos percibían que Jesús tenía y que los escribas y los religiosos no tenían, y eso era autoridad. Y el versículo 1 del siguiente capítulo, lo primero que nosotros vemos es esto, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Es decir, luego de la enseñanza grandiosa que Jesús dio en el Sermón del Monte, la gente decía: este tiene algo que los maestros que hemos escuchado por años no tiene. Este Jesús tiene autoridad. Y seguidamente de ello, Jesús manifestó su autoridad ahora sanando a los enfermos. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Sanó a un leproso. El leproso vino, ¿no es cierto?, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Y conocemos la historia. Luego, en el siguiente versículo, en el versículo 5 dice: y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Respondiendo el centurión, ¿no?, hay una conversación ahí. Y Jesús le dice: está bien, voy a ir a tu casa. Y el hombre le dice: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión: ve
y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Miren, luego de una cátedra de enseñanza de Jesús, comienza a manifestar su autoridad ahora sanando enfermos. Sanó al leproso y ahora sana a este siervo del centurión, a este criado del centurión. Luego el pasaje sigue en este capítulo 8 diciendo: vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Es decir, la sanidad y la enseñanza en la vida de Jesús iban de la mano, iban de la par. Jesús enseñó las verdades acerca del reino de los cielos y luego empezó a sanar a los enfermos. Al punto tal que el versículo 16 del capítulo 8 de Mateo dice: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Fíjense, hermanos, este capítulo 8 de Mateo, como tiene una serie de sanidades que van de la mano con la enseñanza que él había dado. Y acá dice que muchos endemoniados fueron liberados y sanó, dice, a todos los enfermos. Qué interesante, mi hermano, cómo Mateo logra recapitular esta secuencia de sanidad de la vida de Jesús. Más adelante, el versículo 28 del mismo Mateo capítulo 8 dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él le dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Qué ocurrió aquí? Acá Jesús siguió manifestando su poder sanador, su poder liberador, y empezó a manifestar, mi querida hermana, mi querido hermano, su poder sanador, porque Cristo sana. Y la Biblia está llena de milagros de Jesús. Ahora, el último versículo del Evangelio de Juan, el versículo 25 del capítulo 21, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Mira, mi hermano, qué interesante cómo es que Juan habla del poder sanador de Jesús, habla de los milagros que Jesús hizo, y les he relatado solamente del capítulo 8, unos cuantos, y realmente uno ve un tremendo avivamiento de sanidad física en el ministerio de Jesús, luego de enseñar la palabra. Y Juan dice, y eso que si nos ponemos a escribir todos los milagros que Jesús ha hecho, no alcanzaría en el mundo los libros para poder escribir. Como ustedes ven, esa biblioteca quedaría pequeña si queremos escribir todos los milagros que Jesús ha hecho. Ahora, cada creyente es un milagro. Cada creyente ha sido testigo de muchos milagros de Jesús. ¿Qué pasaría si se escribiesen todos los testimonios del poder de Jesús en esta época? No alcanzaría quizás, ¿no es cierto?, muchos planetas de llenar libros enteros. Y cuando nosotros vemos a Mateo, ¿cómo es que presenta esto? Él hace una referencia a Isaías. En el capítulo 8, versículo 17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo dice que toda esta manifestación del poder de Jesús sanando es para que se cumpliese lo que el profeta ya había dicho muchos años antes, que el Mesías iba a traer sanidad a través de su obra redentora. Y esto lo encontramos en Isaías capítulo 53 del 4 al 5. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjate, mi hermano, cómo es que Mateo va hacia el libro de Isaías para poder acreditar el poder sanador del Mesías Jesús, diciendo de que Jesús es el Mesías, y ya Isaías decía que la obra redentora de Jesús iba a hacer que el hombre pueda disfrutar de sanidad física. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que la sanidad tiene que ver con la manifestación de ese Espíritu Santo que esté en nuestras vidas, avivando nuestro cuerpo mortal, y eso lo vemos porque Jesús manifestó el poder sanador en muchos tipos de enfermedades y en muchos tipos de personas. Ahora, ¿qué podríamos entonces decir nosotros acerca del origen y la naturaleza de la enfermedad? ¿Qué podemos decir? De seguro, y creo que coincidiríamos todos aquí, que a nadie le gustaría enfermarse. No obstante, van a llegar días en que la enfermedad va a tocar la puerta de tu cuerpo físico y se va a quebrantar. Y en medio del dolor físico, y quizá en medio de los achaques que llegan con el paso del tiempo, la palabra siempre va a estar vigente diciéndonos: Jesús es nuestro sanador. Cristo es nuestro sanador. El sufrimiento humano fue la consecuencia de ejecutar una acción contraria a la voluntad de Dios. Dios no quiere que el hombre sufra. Dios no quiere que la humanidad sufra. ¿Y qué ocurrió? Ustedes recuerdan que en el huerto del Edén el hombre decidió desobedecer a Dios. Por eso es que en Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el pecado entró a través de Adán, y como consecuencia de que el hombre quedó en pecado, vino la muerte. Y la enfermedad es uno de los instrumentos que te lleva a la muerte. Por eso, cuando el salmista David en el capítulo 38 del Salmos dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Lo que el salmista está diciendo que la enfermedad no estaba dentro del plan de Dios. Por eso es que la fuente del sufrimiento humano es nuestra condición de seres caídos. Es decir, tú y yo tenemos un cuerpo mortal, tenemos una naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa constantemente nos está llevando a deteriorarnos físicamente. Y es ahí donde muchas veces nosotros nos enfermamos y producto de la enfermedad partimos a la eternidad. Ahora, ahí podría surgir entonces una interrogante. ¿Cuáles serían los motivos por los cuales nosotros nos enfermamos? ¿Cuáles son los motivos? Y la Biblia presenta algunos motivos que me gustaría compartirte y podamos leer los textos que nos hablan acerca de esos motivos. Un primer motivo, la Biblia nos habla por el pecado, como ya estábamos viendo hace un momento. El pecado entró en la vida del hombre y como consecuencia vino la muerte. En Deuteronomio, capítulo 28, versículos 58 y 59 dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios entonces te aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. ¿Qué está diciendo acá? Que cuando tú desobedeces, tu desobediencia te lleva a quebrar leyes, tanto físicas como espirituales. Y como consecuencia de eso viene la enfermedad. Y muchas veces la enfermedad nos lleva hacia la muerte. Ahora, nosotros cuando vemos esto dice: sí, pero no toda enfermedad es por el pecado. Por supuesto que no. Pero pensemos en una persona con prácticas sexuales liberales, que tiene muchas parejas sexuales viviendo en carnalidad y de pronto se encuentra que ha contraído una enfermedad venérea. O un adicto que debido al consumo de droga desarrolla después de años cirrosis o cáncer algún órgano que se ha dañado producto de esas toxinas.
Es decir, por su desobediencia, por meterse en ese mundo de pecado, su cuerpo se enferma y eso le trae la muerte. Hay otro motivo por el cual nos enfermamos, para que todos vean el poder de Dios en nuestras vidas. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 9 del 1 al 3 dice: Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí los discípulos estaban mirando a un hombre que tenía ceguera y que la costumbre y la creencia de ellos era de que si alguien tenía una enfermedad era porque o él había pecado o sus padres habían pecado. De modo de que Jesús rompe esa creencia y le dice: no necesariamente eso es así, porque hay enfermedades que vienen para que la gloria, para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y esta es una segunda razón por la cual, ¿no es cierto?, nosotros nos enfermamos. Y hay una tercera razón. Y la tercera es para enseñarnos algo en la enfermedad. Es decir, cuando tú estás postrado en algún momento de tu vida, ya sea en el hospital, en casa o en alguna circunstancia complicada que tu cuerpo se enferma, algo aprendes allí. Y cuando nosotros vemos en Job capítulo 42, versículo del 2 al 6, él dice: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué está diciendo Job aquí? Que la enfermedad le enseñó a ver a Dios de otra manera. Que la enfermedad le enseñó a ver a Dios, a ese Dios soberano, que de pronto él creía que le podía cuestionar, y él agarra y dice: muy bien, Señor, yo te voy a preguntar, tú me vas a enseñar. Yo soy el alumno, tú eres el maestro. A veces nos enfermamos, querida hermana, para poder aprender algo del poder de Dios. Muchos que han pasado por el COVID se han dado cuenta de que la vida es efímera. Es como la flor del campo, como la hierba del campo, ¿no es cierto? En la mañana crece, en la tarde florece y al atardecer ya desaparece. Y eso ha servido para que pueda abrir un tanto sus ojos hacia la eternidad. Y la enfermedad muchas veces sirve para enseñarnos algo. Pero también la enfermedad viene por descuido personal. También hay enfermedades que vienen a nuestra vida porque nos descuidamos. Y cuando nosotros leemos Eclesiastés capítulo 4 versículo 6 dice: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Qué interesante este texto, hermano. ¿Tú qué es lo que está diciendo? Que tenemos que descansar. Hay gente que dice: no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, no tengo tiempo para dormir. Pero de pronto te empiezas a enfermar porque no duermes lo suficiente, porque no te alimentas lo suficiente. Y crees que como eres joven no pasa nada, pero vas a ver cuando tengas 40, 45 años, vas a pagar la factura reciente, va a venir allí. Y hay enfermedades por descuido personal. Proverbios capítulo 23, versículo 20-21 dice: no te juntes con los borrachos ni con los que comen demasiado, pues los borrachos y los glotones acaban en la ruina y los perezosos se visten de harapos. Fíjate lo que está diciendo mi hermano ahí. Cuida lo que comes, cuida lo que tomas. Claro que Proverbios lo está enfocando de otra forma, pero está diciendo acabarán en la ruina, acabarás enfermo. Dice: no te juntes con los borrachos ni con los que comen demasiado, pues los borrachos y los glotones acaban en la ruina. Qué rica la Coca-Cola, qué rico el chicharroncito. Pero si tu colesterol está alto y es malo, hace 2 días a nosotros los pastores en la Alianza nos han capacitado acerca de vida saludable, acerca de aprender a comer. Qué curioso
que a personas de más de 40 años se les enseñe qué es lo que deben comer. Te pregunto, ¿sabes lo que debes comer? ¿O le echas todo, como dicen los muchachos? ¿Por qué viene la enfermedad? Por descuido personal. ¿Por qué viene la enfermedad? Porque no descansamos. Proverbios 14:30 dice: la paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Fíjate, hermano, lo que está diciendo. Que hay enfermedades que son en el ámbito emocional. Hay gente que no tiene paz en su corazón y de pronto manifiesta enfermedades, manifiesta ciertas, a veces granitos por todo el cuerpo, a veces salen, aparecen ciertos dolores de cabeza, mareos, producto de la falta de perdón, producto de la ira, del enojo. Sin embargo, Proverbio dice: la paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como el cáncer en los huesos. Lo que está diciendo esto es que hay enfermedades psicosomáticas que tienen que ver con la falta de perdón, tienen que ver con la ira, tienen que ver con el resentimiento, tienen que ver con el enojo, tienen que ver con la venganza, tienen que ver con asuntos que no tienen nada que ver de manera física, sino de manera emocional. Entonces hay enfermedades por descuido personal. Pero también hay enfermedades que vienen producto del desgaste natural del cuerpo o por accidentes. No tiene nada que ver el pecado, no tiene nada que ver el diablo, no tiene nada que ver asuntos externos, sino viene producto del desgaste natural del cuerpo. Cuando en Génesis capítulo 27, versículo 1 dice: cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego. Es decir, Isaac ya tenía una edad avanzada y ya, como no había lentes, ¿no es cierto?, ya se estaba quedando ciego, ya no veía ya. Y eso viene producto de la edad. Hay achaques que viene producto de la edad, porque ya tu cuerpo ha trabajado tanto tiempo que empiezas tú a sentir dolores de hueso, empiezas tú a sentir dolores de espalda, empiezas tú a manifestar cosas que tienen que ver por el desgaste natural del cuerpo. Viene la artritis, viene el dolor de rodilla, viene el dolor de manos. Acá Isaac, la Biblia dice que por la edad ya estaba ciego. En 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4 dice: también había un hijo del príncipe Jonatán. Era un nieto del rey Saúl llamado Mefiboset, el cual era lisiado de los pies. Tenía 5 años cuando murieron su papá y su abuelo. Al recibirse la noticia de la muerte de ellos, la niñera salió corriendo llevándolo en brazos, pero el niño se le cayó y quedó lisiado. Hay enfermedades, mi hermano, producto de accidentes. Acá dice de que Jonatán tenía, ¿no es cierto?, un hijo que se llamaba Mefiboset. Y cuando la niñera se enteró de que había muerto Jonatán y Saúl, ella salió corriendo y lo cargó al bebé y se le cayó y quedó lisiado de ambos pies. De modo de que, mi hermano, la enfermedad viene de diferentes formas. No todo tiene la culpa el diablo, pobre diablo. A veces le echan la culpa al diablo de todo. Sin embargo, hay enfermedades también que no sabemos su origen. Y la Biblia, cuando habla de una persona enferma, no dice su enfermedad, no lo coloca, porque hay enfermedades que no sabemos su origen. Miren, en 2 de Reyes capítulo 13, versículo 14 dice: cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo, echándose sobre él, lloró y exclamó: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Eliseo dice cayó enfermo de muerte, no dice la enfermedad. Pero Eliseo, el gran profeta, Eliseo, el hombre de Dios, Eliseo que vio al profeta Elías irse en un carro de fuego, Eliseo que cuando oró, ¿no es cierto?, ocurrió el milagro del hacha. Eliseo, ese hombre de Dios, murió de una enfermedad. Y esto derrumba a esos falsos evangelistas, falsos predicadores que te hacen creer de que tú no puedes estar enfermo. Y que si estás enfermo porque te falta poder o te falta fe. Es más, en 2 de Reyes, capítulo 20, versículo 1 dice: por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente
Y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dijo al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. No se sabe qué enfermedad tenía el rey Ezequías, pero recibió esa noticia de que él iba a morir de esa enfermedad. Cuando vamos al Nuevo Testamento, nosotros podemos ver en 1 Timoteo 5:23. Timoteo, Pablo le dice: debido a tus problemas estomacales, no bebas agua solamente, sino toma un poco de vino para que así no te enfermes con tanta frecuencia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a Timoteo? Que Timoteo era un enfermizo, que Timoteo se enfermaba con frecuencia y Pablo le recomendaba: tómate un poco de vino porque parece que era un problema estomacal. Y le está diciendo: tómate eso como medida sanitaria para que puedas tener tranquilidad en tu cuerpo físico. Timoteo, el joven, el hombre de Dios, el predicador, ¿estaba enfermo? Pues ahí lo dice la Escritura. En 2 Timoteo 4:20 dice: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejó enfermo en Mileto. Miren lo que dice este texto, mis hermanos. Pablo dice que a este Trófimo lo dejó enfermo en Mileto. ¿Por qué no oró para que se sane? ¿Ustedes creen que no oró? Por supuesto que Pablo oró, pero se quedó enfermo Trófimo. No se sanó. Porque a veces, hermano, no sabemos por qué sucede la enfermedad. No sabemos porque estamos limitados a poder descubrir esa realidad de lo que está a nuestro alrededor. Filipenses 2:26 dice: lo envío porque tiene muchas ganas de verlos y está preocupado porque ustedes supieron que estuvo enfermo. Acá está hablando Pablo de Epafrodito. Dice que él está enviando a los filipenses de Epafrodito porque Epafrodito tenía ganas de verlo, porque cuando él estuvo enfermo, dice que los filipenses se preocuparon, entonces él también se preocupó de que ustedes se habían preocupado, entonces él está yendo a ustedes en Filipos para poder tener tranquilidad. ¿Y por qué se preocupó Epafrodito? Porque estaba enfermo. Ahora, mi hermano, nosotros como creyentes tenemos que entender que cada persona es distinta. Cada caso es muy particular, muy peculiar. Y nosotros tenemos que entender de que Dios sigue siendo sanador. Y su poder se manifiesta de diferentes formas. Y su poder se manifiesta aún en este tiempo haciendo milagros, porque Él es el dueño de todo lo creado. Y Él ha hecho nuestros cuerpos y puede obrar sanidad que te sorprende y te lleva a darle la gloria a Él. Mire este testimonio, escuchemos por unos minutos. Cuando yo estaba pasando los 5 meses de embarazo, me hacen una ecografía anatómica sobre mi bebé para conocerle todo su cuerpecito. Y en ese momento el doctor, el ginecólogo, nos informa que tenía un quiste en la parte derecha del cerebro. Sí, fue una situación muy difícil, la cual como seres humanos nos preocupamos. Yo recuerdo que yo tomé de la mano a mi esposa y en medio de ese llanto, Dios me permite alzar la vista, y en nuestra ciudad se encuentran grandes montañas, volcanes, la cual Dios me permite mirar uno de los volcanes, y recuerdo la palabra cuando dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y en ese mismo momento yo le digo a mi esposa: si Dios tiene el poder para crear montañas, para crear el universo, también tiene el poder para eliminar el quiste del cerebro de mi niña. Fue que en ese momento Dios nos empezó a dar paz. Dios nos dijo que empezáramos una serie de ayunos y de oración pidiéndole a Él por sanidad. Y el Señor nos iba mostrando en qué dirección debíamos orar. Después nos dijo que empezáramos a agradecerle por lo que Él ya había hecho, por lo que Él ya había sanado a nuestra nena de todo quiste, y empezamos a darle gracias.
llegaba el momento en el cual ella tenía que examinar el cerebro. Y cuando ella llega a la parte del cerebro, ella calla, no nos dice nada. Por unos minutos solamente fue silencio. Yo tenía cogido de la mano a mi esposa. Y cuando pasa el tiempo y ella dice, Amanda, le dice a mi esposa, Amanda, en el cerebro de tu niña no hay ningún quiste. Ella está totalmente sana. Bueno, mis hermanos, así fue como nosotros le creímos a Dios, y aquí está mi niña, Génesis Sofía, y en este proceso con mi esposo aprendimos a tener paz en medio de todo lo que nos pasó, y le aprendimos a creer a Él, que Jesucristo es nuestro sanador. Cuando escuchamos este tipo de testimonios, ¿qué podemos decir? Cristo sana. Por eso que este mes hemos denominado Hablemos de Jesús. Y el Jesús que creemos es un Cristo que sana. La enfermedad viene por diferentes razones. La enfermedad se manifiesta en el cuerpo nuestro por diferentes circunstancias. Pero el sanador sigue siendo el mismo Señor Jesucristo. Entonces uno se pregunta, si es así, entonces, ¿cómo obtengo mi sanidad? Y mira lo que dice Santiago. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Acá Santiago nos está dando las pautas de cómo tú y yo podemos obtener nuestra sanidad. Y nos lo presenta como cuando el médico te prescribe una receta. Y es lineamientos para que nosotros podamos tener en cuenta. Y es interesante cómo Santiago utiliza 3 términos acá, que está en color amarillo, mira ahí. Afligido, alegre y enfermo. Dice, si tú estás afligido, dice la palabra ahí, haga oración. Si estás afligido, haz oración. Cuando analizamos el término afligido tiene que ver con atravesar dificultad, sufrir una calamidad, experimentar una adversidad. Es decir, Santiago está diciendo, cuando tú estés viviendo una circunstancia complicada, una circunstancia difícil, una circunstancia adversa, lo que tienes que hacer es orar. Fíjate cómo recomienda él. En otras palabras, dice que continúe en oración, que no cese de orar. De modo de que el afligido, cuando ora, su oración es más una búsqueda de fortaleza que un medio de remover la situación. Es decir, Santiago está diciendo, cuando tú estás en una aflicción, en una dificultad, en una calamidad, en una adversidad, ora. Y ora para que Dios te fortalezca en medio de esa situación. No le dice ora para que Dios te libre, sino para que te dé la fuerza para poder sostenerte en medio de esa dificultad. Lo que Santiago está diciendo acá, mi hermano, y el énfasis, sin embargo, en este texto no parece recaer sobre el aspecto físico del sufrimiento, sino más bien sobre el aspecto emocional o espiritual. Es decir, aquí está hablando de un problema emocional. Y Santiago está diciendo, haz oración. Es una expresión general que podría incluir tanto el problema y dificultades emocionales como las enfermedades. De modo que la oración acá tiene que ver con el hecho de decirle, Señor, yo quiero que tú me fortalezcas en medio de esta circunstancia difícil. Entonces dice, ¿estás afligido? Haz oración. Luego dice, ¿estás alegre? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Interesante. Santiago contrasta 2 estados emocionales distintos, el afligido y el alegre. Si estás afligido, ora. Si estás alegre, canta. Mi hermano, cuando estás alegre cantas, debes cantar y encantar. En ambos casos, el creyente necesita saber qué actitud debe tomar. Y Santiago lo está colocando claro. Tú estás con algún problema emocional, muy bien, ora. Tú estás alegre, canta.
tan importante es saber orar en medio de la aflicción como cantar alabanzas cuando hay alegría. Santiago evidentemente sugiere el hecho de que el cristiano podría olvidarse de Dios cuando se siente feliz. Esto lo dice Matthew Henry en su comentario de Santiago. Y luego viene, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. Fíjense esta recomendación de Santiago, mi hermano. Y acá el término llamar tiene que ver con convocar. Literalmente significa solicitar la presencia de alguien. En otras palabras, el enfermo participa de la acción. Es decir, el creyente que está espiritualmente débil, sin fuerzas, necesita tomar la iniciativa y para su propio bien debe convocar a los ancianos de la asamblea, de la iglesia, para que estén a su lado. Acá cuando habla de ancianos no está hablando de viejitos en edad, está hablando de líderes, de pastores. Está diciendo que el enfermo es el que llame, no que el enfermo se resienta porque nadie lo llamó, no que el enfermo no comunicó y como nadie lo llamó se fue de la iglesia. Es importante, mi hermano, que nosotros comprendamos estas recomendaciones que Santiago está diciendo. Santiago está diciendo muy bien, tú estás enfermo. Pues llama a los hermanos maduros en la fe para que oren por ti, ungiéndote con aceite en el nombre del Señor. Entonces acá Santiago da la manera en que nosotros debemos tratar la enfermedad o debemos enfrentar nuestra enfermedad. Cuando dice y oren sobre él, la expresión sobre él sugiere la posición en que se realizaba la oración. Tal vez con los brazos extendidos, ¿no? Que es un acto de presentación a Dios, delante de Dios, a este hermano que está en necesidad o está en alguna enfermedad. Y luego dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El ungimiento es hecho en el nombre del Señor y quien levanta al enfermo es el Señor. Porque algunos hablan y enfatizan, y la oración de fe sanará al enfermo. No es la fe la que sana al enfermo, sino es la fe en Jesús que sana al enfermo, que es muy diferente. Yo puedo creer, tener fe, y yo puedo confesar, yo puedo declarar, yo puedo gritar sanidad para un enfermo, pero eso no sana, no tiene poder. Lo que tiene poder es Jesús, que cuando yo hablo a Jesús, le pido a Jesús, Jesús sana al enfermo. Por eso lo tengo que hacer en el nombre de Jesús. Y la oración de fe, ¿no es cierto? Es la oración basada en dos cosas. La oración de fe, ¿en qué se basa, hermanos? ¿En qué se basa la oración de fe? Primero, tiene que ser basada en la palabra de Dios. No es la oración de fe diciendo, Señor, tú me utilizas para sanar. Señor, a mí también me sanaste. No, la oración de fe está basada en la palabra. ¿Por qué razón? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Es decir, cuando tú ores por un enfermo, tú no tienes que orar, Señor, así como a mí me sanaste, sánalo. Y el Señor te dice, no quiero. Pero si tú le dices, Señor, en tu palabra tú dices que tú eres sanador, en tu palabra tú dices de que tú tienes poder para sanar, esa oración es la oración de fe que lleva a guiar a este enfermo a la presencia de Dios y que Dios decida si lo sana o no lo sana, porque el que tiene la última palabra es Dios. Antes de llegar para ser ungido y recibir la oración, debemos buscar en las Escrituras y ser convencidos en nuestra mente que la Biblia enseña que la sanidad divina es para hoy en día. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir, mi hermano? ¿Tú quieres que ore a alguien por tu sanidad física? Pues lo primero que tienes que hacer, mi hermano, es abrir la Biblia y leer la Biblia y encontrar en la Biblia aquellas verdades que dicen que Dios es sanador. Y cuando tú encuentras esas verdades que dicen que Dios es sanador y tú te das cuenta que Dios tiene poder para sanar, tú estás preparado para poder obtener tu sanidad. Ahora estamos hablando de hermanos creyentes. Estamos hablando de gente que lee Biblia. No va a decir, no, que voy a leer la Biblia. Pues tienes que leerla. Dice, la oración de fe sanará al enfermo. La segunda base de la oración de fe es que hay un testigo, que es el Espíritu Santo. Jesús, cuando estuvo hablando con un grupo de personas, le dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La oración de fe tiene que
basarse en saber la escritura, en saber la promesa de sanidad, en saber aquel texto bíblico que te habla de sanidad y que tú logres entender, pero al mismo tiempo el poder de Dios. Y el poder de Dios se halla en el Espíritu Santo. Las dos razones más frecuentes para no experimentar la sanidad divina son nuestra negligencia de la palabra y nuestra falta de discernimiento por el Espíritu Santo. Mira, mi hermano, hace un momento leía en Romanos capítulo 8 que decía: si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, ese mismo espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales. El Espíritu Santo puede vivificar tu cuerpo mortal concediéndote la sanidad. ¿Y esto cómo se hace, mi hermano? En el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. Por eso en Hechos capítulo 3, versículo 16, cuando Pedro y Juan sanan a un paralítico, dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos ustedes. ¿La fe en quién? En el nombre de Jesús. Pedro caminaba yendo al templo y el paralítico estaba allí. Y uno se pregunta, mi hermano, Hechos de los Apóstoles dice que ese paralítico estaba ahí muchos años. Jesús iba al templo, ¿no lo veía? ¿Nunca lo vio? ¿O dejó a este enfermo para que la fe de Pedro y Juan se fortalezcan mediante la sanidad? No lo sabemos. Pero ahí estaba este enfermo. Y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Tengo algo. ¿Se acuerdan de la santificación? Cristo viviendo en ti. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vivía en Pedro ahora. Y Pedro le dice: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el enfermo se levantó. Es en el nombre de Jesús. No es en nombre de la Alianza Cristiana y Misionera. No es en nombre del pastor, del líder, de la hermana, de la fe, de la superfe, de Cash Luna, de Maldonado. No es en nombre de ninguno de ellos. Es en el nombre de Jesús. ¿Entiendes? La versión Dios habla hoy dice: lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que ha hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver. Es claro el pasaje. Dice que tienes que orar en el nombre de Jesús. ¿Y cuál es la promesa? El Señor lo levantará. El Señor lo levantará. Cuando vemos nosotros en Juan capítulo 11, versículo 40, Jesús le dice a un par de mujeres: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mi hermano, tú que estás diciendo, tú que estás orando por tu sanidad, el Señor te mira y te dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Creer en qué? ¿Creer en tu fe? ¿Creer en tu capacidad? ¿O creer en el nombre de Jesús? El nombre de Jesús tiene poder. Cuando nosotros retrocedemos libros atrás, el Salmo 6, versículo 2, David dice, en medio de una enfermedad: ten misericordia de mí, Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, Jehová, porque mis huesos se estremecen. Miren cómo clama: ten misericordia de mí, Jehová. Quizá David estaba recordando cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Recuerdan ustedes? Y el pueblo de Israel atraviesa el mar y toda la gente ve el poder de Dios. Pasan 3 días y no tienen agua. Llegaron a un lugar donde había agua y empiezan a beber y las aguas eran amargas, amarga. Y el pueblo reclama a Moisés. Moisés ora y Dios le dice a Moisés: agarra ese pedazo de ese árbol y tíralo al agua. Moisés hizo eso y el agua se volvió dulce. Y es ahí donde sale Jehová Rafa, Jehová sanador. Y acá David está clamando a Jehová. Ese Jehová Rafa le dice: porque estoy enfermo, Jehová Rafa, porque mis huesos se estremecen. Y tú tienes que clamar a Jehová Rafa. En el versículo 6 dice: me he consumido a fuerza de gemir, de llanto inundo mi lecho todas las noches, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir. Miren lo que está experimentando David. David está experimentando un proceso emocional muy fuerte.
Y le está diciendo al Señor, Señor, sáname, me estoy consumiendo, estoy llorando, nadie se da cuenta, en mi lecho de dolor estoy orando, pero Cristo quiere sanarte, Cristo te va a sanar, en el nombre de Jesús vas a ser sanado, porque Dios no quiere la muerte, Dios quiere que vivas, pero tú tienes que entender que Dios es soberano y que en algún momento tenemos que partir a la eternidad. No vamos a vivir eternamente en la tierra. En algún momento tenemos que morir. Y si Dios te quiere extender la vida, pues podemos clamar y decirle, Señor, sana. En ese mismo sentir, en el Salmo 30, versículo 1 y 2 dice, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma de Seol, me diste vida para que no descienda a la sepultura. Mira lo que está diciendo acá. Señor, me respondiste, Señor, me sanaste. Nosotros ahora oramos en el nombre de Jesús. David está clamando el nombre de Jehová Rafa. Y en el versículo 10 dice, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Saben, mi hermano? ¿Qué es lo que tienes que hacer luego que Dios te sana? Tienes que glorificarle. Tienes que decirle, Señor, voy a vivir para ti. Porque hay gente que pide sanidad y sigue en sus delitos y pecados. Hay gente que pide sanidad, ha salido del COVID y sigue igualito, hasta peor que antes. Cuando estaban enfermos, clamaban, Señor, sáname, voy a ser fiel a ti, y nada. Señor, sana a mi esposa, voy a ir a la iglesia, voy a congregar. A mí no me gusta congregar virtualmente, pero ahora sí, Señor. Y se olvidaron. Pero no David. David dice, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. El cilicio era una expresión de luto que se echaban los hombres cuando tenían esa sensación de muerte. Y luego dice, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Saben qué, mi hermano? Dios puede traer sanidad conforme a su voluntad. A veces nos sana a través de los médicos. A veces nos sana a través de un tratamiento. A veces nos sana a través de la medicina. Pero nunca debemos olvidar que es Dios el que sana. Así que cuando estés pasando por un mal momento, por una enfermedad, y dices, tomé este medicamento y me sané, no, Dios te sanó. Hay hermanos que yo les escucho decir, sí, pastor, tomé ajo con cebolla, con kion, y eso me sanó. No, Dios te sanó. Eso fue el medio que Dios utilizó para sanarlo. Algunos dicen, esta dieta me hizo bien. No, es Dios. ¿Y sabes qué, mi hermano? La sanidad divina no es una doctrina. La sanidad divina es parte integral del mensaje del Evangelio. La idea de que Dios quiere sanar a los enfermos es porque Él es Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Y mi hermano, yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé en qué circunstancia estás. Pero lo que quiero decirte es que no hay problema que Dios no lo resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no pueda mover. Hay circunstancias en la vida que pareciera que es una tormenta que no puedes pasar. Pero mi hermano, mi hermana, Jehová Dios es sanador. ¿Y qué te parece si en un espíritu de oración escuchemos esta alabanza que era un cántico que entonábamos hace muchos años? Que cantábamos cuando estábamos en un momento de dificultad y quisiera compartirlo contigo. Escúchalo con un espíritu de oración. Amén. Si Él todas tus cargas llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él te sostendrá.
que Dios no lo resuelva. No hay montañas que Él mover no pueda. Tormenta oscura no habrá, Dios trae la calma. Hondos pesares no habrá, Dios te confortará. Si en todas tus cargas llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él te sostendrá. Si Él todas tus cargas llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él te puede salvar. Problema que Dios no pueda resolver. No hay montañas que Él mover no pueda. Tormenta oscura no habrá, Dios trae la calma. Hondos pesares no habrá, Dios te confortará. Si en todas tus cargas llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él te sostendrá. Si en todas tus cargas llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él te puede salvar. Si en todas tus cargas llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él te sostendrá. Si en todas tus cargas llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él te puede salvar. Te puede salvar. Te puede salvar. Y eso es verdad, mi hermano. Esa es una tremenda realidad. Que cuando tú vienes al Señor Jesús, tu enfermedad no es el problema. Porque tú miras a Cristo. Y en Cristo tienes vida eterna. En Cristo tienes vida nueva. En Cristo tienes perdón de pecados. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y si Dios decide enviarte a la eternidad, pues, ¿qué podemos decir? Heme aquí, Señor. Aquí estoy. Y el Señor en el cielo te dirá: ven, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y quizá algunas le dirá: ven, hermosa sierva fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y de pronto apareces en la eternidad. Y los ángeles se enfilan, mi hermano. Como cuando hacemos los retiros, el túnel del amor, y los ángeles dándote la bienvenida, aplaudiendo, diciendo bienvenida, bienvenida, bienvenido, bienvenido. Y tú entrando, mirando las calles de oro.
Porque el Señor, mi hermano, es el que obra, es el que hace lo imposible, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué te parece si oramos? ¿Está bien? Y vamos a decirle al Señor que Él obre sanidad en tu cuerpo físico. Quizá hoy día has conocido algunos textos más de los que ya sabías, pero que esos textos ejerzan fe en ti. ¿Amén? Padre bendito, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, para que tú, Padre, respondas conforme a esa grandeza de tu poder. Respondas con sanidad física y que puedas obrar, bendito Dios, en estos cuerpos mortales que en este momento estamos escuchando. Porque no es el pastor, no es la iglesia, no es, bendito Dios, el hermano o la hermana el que tiene poder para sanar. Eres tú. Y te pedimos, Padre, si hay algún enfermo en este lugar, que en el nombre de Jesús pueda sanar, Señor. Y tu gracia lo pueda sostener. Y luego de la sanidad, que te dé la gloria a ti, que te sirva a ti, bendito Dios. Y si alguno, Padre, necesita conocer un poco más de tu palabra, dale la oportunidad para que te conozca más y más y ejerce fe en base a tu palabra, bendito Dios. Pero nuestro deseo, Señor, es que tú sanes. Pero en algunos casos, Señor, tú quieres sanar primeramente el espíritu y quieres que su alma esté sana y pueda encontrarse contigo. Permite, Señor, el milagro de salvación con algunos que aún no te conocen y tú les bendigas, Padre, para tu gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y sabes que, mi hermano, como iglesia vamos a tener un tiempo de oración por los enfermos. Y esto va a ser el próximo domingo, mi hermano. Vamos a estar juntos como iglesia el domingo 24 a las 4:30 de la tarde. Vamos a mandarte la invitación, solamente es para los enfermos. Vamos a enviarte a través del WhatsApp de la iglesia, a través del WhatsApp de las redes, una hoja donde tú vas a apuntar tu enfermedad y donde queremos tener algunos datos tuyos para poder el domingo 24 a las 4:30 de la tarde orar por los enfermos. Esto no es para invitar a toda gente, es para ti, mi hermano, que has escuchado este mensaje y que vas a escuchar durante la semana en las redes el Cristo sanador. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y sabes qué, mi hermano, te vamos a mandar el link. El único requisito es que tu cámara esté encendida. Si tú apagas, te mandamos a la sala de espera, porque necesitamos verte, necesitamos estar ahí, hermano, porque vamos a tener un tiempo de oración. Y si Dios, en su infinito poder, quiere sanarte antes, amén. Si te sana hoy día, amén. Si te ha sanado hoy día, amén. Pero si quiere que ese domingo tú participes de esto que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra y que nos dijo a nosotros que oremos por los enfermos y van a sanar, y seas tú testigo del poder sanador de Jesús, amén. Entonces el domingo 24, mi hermano, a las 4:30 de la tarde, te vamos a enviar el link. Contáctate con tu encargado de red, con la encargada de Entre Amigas, de Pasión Juvenil, de Conectados, de la red de varones, y ahí le vamos a enviar. Y que sea un tiempo de mucha bendición, mi hermano. Amén. Entonces nos despedimos, mi hermano, hasta la siguiente semana, que vamos a tratar Cristo Rey que viene. Shalom, mi hermano, y hasta la siguiente reunión. Bendiciones.